Bienvenidos, bienvenidas. Estamos con la doctora Nair da Fonseca. Gracias, Nair, por la idea, por la invitación. Es un gusto estar acá, estar contigo. Tú que conoces un montón de temas, entre ellos la antroposofía. Te agradezco la invitación y bueno. Ahora sí, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Muchas gracias, Vladimir. Es un honor contar contigo para tocar este tema que a mí me parece muy importante traerlo a palestra, traerlo al consciente. Me gustaría también dejarles una pregunta que es, ¿cómo llevamos desde lo individual al colectivo aquello que sí queremos ver? Y ese es el primer impulso también de generar estas conversaciones y es por lo mismo que es un honor tener a Vladimir Huber con nosotros, ¿cierto? Vamos a estar compartiendo ahora. Iniciemos este espacio. Cómo no, gracias. El tema es, bueno, más que tema, es un temazo en relación, ¿qué pasa con el hombre, no? ¿Qué pasa no sé, con el género masculino? Hicimos un afiche nosotros y ahí nos preguntábamos, ¿no? Si el hombre está enojado, si está asustado, ansioso, deseoso, de qué onda, como dicen los lolos. Y claro, a través de la historia hemos visto, bueno, partiendo por la época de las cavernas, o sea, se habla que el Homo sapiens, por ejemplo, aunque el nombre es medio raro, ¿no? Porque sapiens se refiere a sabiduría y la historia y la prehistoria sería más una muestra de la insabiduría o como se pueda llamar la tontera. Pero bueno, para poder relacionarnos nomás y entender y comunicarnos, hablemos del Homo sapiens. Y hace poco se descubrió en Marruecos, por ejemplo, unos restos que fueron dateados, le hicieron el dating, que se mide con carbono 14, y no sé si ahora hay tecnologías más modernas, supongo también, y se calcularon como 315.000 años de esos restos que encontraron ahí en Marruecos. Entonces, son 315.000 años de historia o de prehistoria y desde el comienzo de los tiempos, como decía, ha primado la fuerza física, en la cual por razones biológicas, razones hormonales, el hombre llevaba la delantera en eso, ¿no? Entonces es lo que ha primado y se establecieron leyes, el derecho, por así decirlo, le daba toda la preponderancia al hombre, al sexo masculino. Por lo tanto, el maltrato y el abuso ha sido parte de nuestro acontecer en este planeta. Pero los tiempos están cambiando, hay nuevas tecnologías y ya la fuerza física no es algo preponderante en lo que ocurre en nuestro acontecer cotidiano. Por lo tanto, están cambiando las cosas, la mujer está estudiando, está trabajando, y eso ha puesto un poquito las cosas patas para arriba para el macho tradicional, para el, no sé, lo que se suele llamar el paradigma o el patriarcado, ¿no? Entonces, en ese cambio, como en todo proceso de cambio, se produce confusión. Algunos hablan del caos, aunque el caos también se relaciona con teorías matemáticas, pero no vamos a entrar ahí, por supuesto. Personalmente no creo en el desorden, sino que en diferentes formas de orden, ¿ya? Y este cambio de paradigma lleva al hombre que lo tenía todo muy clarito a estar confundido y también sentirse asustado, y desde el miedo surge la rabia. Entonces, como un león acorralado, empieza a defenderse como puede
para no perder su poder, y allí es donde el maltrato y el abuso puede incluso aumentar. Algunas estadísticas mostraban recientemente que por el tema de la cuarentena habían aumentado bastante, hasta un 30%, la violencia intrafamiliar. Entonces, claro, eso es sentirse acorralado, de que no hay salida, produce maltrato más aún del que ha sido el habitual. En este andar, entonces, el hombre realmente no sabe qué hacer. Y las nuevas generaciones nos vienen a mostrar el camino, en particular los escolares, pero más específicamente, como lo veo, las escolares, por lo que me ha tocado conversar con grupos en diferentes temas educacionales y todo eso, y son las chicas, las adolescentes, las que están organizando todo el tema de cambio a nivel mundial. O sea, como dicen, valga la muestra un botón, está Greta en Suecia, ahora debe tener 17 años, pero antes tenía 16, cuando partió con su movimiento, con una pancarta afuera del Parlamento en Estocolmo, y eso se viralizó y se creó un movimiento mundial. Entonces son las escolares las que están moviendo el tema. Ahí hay un tema a nivel cerebral, a nivel de hemisferios, el derecho, que se le suele llamar el femenino, el izquierdo el masculino, controlan el lado opuesto del cuerpo, hay un cruce ahí, pero no están exclusivamente en un lugar y en otro. Las diferentes actividades humanas, las diferentes habilidades están más o menos esparcidas, pero se podrían considerar que hay más habilidad masculina en el izquierdo y más habilidad femenina en el derecho. Entonces, es bien interesante porque las nuevas generaciones, los escolares en general, chicos y chicas, están trayendo una mayor conectividad interhemisférica. Entonces, ellos están incorporando cualidades tradicionales del género masculino, y ellos, los escolares, están adquiriendo habilidades tradicionalmente femeninas. Lo cual es maravilloso, porque eso lo tenemos desde siempre, pero ha sido muy reprimido. El hombre tenía que ser duro, acuérdense del dicho antiguamente, los hombres no lloran, etc. Y la mujer tenía que ser muy recatada, muy sumisa, muy femenina, en un grado superlativo, etc. Entonces ambos cumplíamos con caricaturas muy claramente predefinidas, y eso ahora las nuevas generaciones lo están tirando por la ventana y están asumiendo una integración que es maravillosa, porque están sacando lo mejor de ambos lados, de ambos hemisferios en este caso. Y de esa manera se está produciendo una nueva cultura radicalmente diferente a la de los padres y por supuesto a la de los abuelos. Entonces ellos viven más en tribu, son más colaborativos, más acogedores, que son características tradicionalmente femeninas, ellos y ellas. Y también ellas son más decididas, más ejecutivas, con mayor resolución, que son tradicionalmente características masculinas. Entonces vienen con una integración muy bonita que está señalando un nuevo camino y abriendo nuevas fronteras a lo que ha sido nuestro andar. Entonces, en las nuevas generaciones, y diría yo los menores de 20 incluso, por eso que hablo de escolares más que de universitarios, es donde veo la esperanza. Y ese andar del hombre tiene totalmente una nueva faz, con sensibilidad, con sentimiento de acoger, con una visión más social, en el sentido de empatía, de considerar al otro como un legítimo otro, como dice nuestro querido doctor Maturana, y cosas que en el hombre
tradicional no se daban para nada. Entonces, una vez me invitaron en Valparaíso a una cosa empresarial, a dar una conferencia, y los dejé con una frase ahí. Y la frase era bien sencilla: renovarse o morir. Entonces, el hombre, sobre todo, o se renueva o acoge lo que las nuevas generaciones están mostrando, o realmente queda, no sé, 2/3 de la población totalmente obsoleta. Porque los cambios ahora ocurren rápidamente. Hay un temblor en Japón, o hay un incendio en California, o hay lo que sea en África, y a los 5 o 10 minutos ya sabemos, ya sea por CNN o en cualquier otro medio, redes sociales, etc. Entonces los cambios hoy en día son muy rápidos y no nos podemos dar el lujo de seguir esperando para que las cosas vayan ocurriendo. Entonces, o las hacemos ocurrir o realmente no van a ocurrir. Y vamos a quedar entonces tirados en la cuneta, así de sencillo, renovarse o morir. Y eso le está pasando no solo a los individuos, sino que a las sociedades, a los países, a las ideologías, a los partidos políticos, religiones, mundo académico, etcétera, mundo empresarial, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? Solo puede cambiar aquello que es flexible, como una espiga de trigo, que aparenta ser muy flacuchenta, como decimos acá en Chile, ¿ya? Aparenta ser muy débil, pero al revés, porque es flexible, ese es su poder. En cambio, lo que es fuerte de apariencia, lo que es tipo Schwarzenegger o Rambo, o qué sé yo, todas esas caricaturas que tenemos del hombre, son terriblemente frágiles justamente porque son de tanta apariencia de fortaleza. Entonces, la sensibilidad, el sentido comunitario y otras características que podrían aparentar debilidad son muestras típicas de flexibilidad, de esa espiga de trigo. Entonces, podemos aprender de la naturaleza, y el famoso búnker, la famosa fortaleza, ya el cuerpo rígido, etc. Reich estudiaba todo esto, entre varios ellos, y luego su principal discípulo, Alexander Lowen, lo que es la bioenergética y todo eso. Entonces, las estructuras rígidas, como dicen los mismos arquitectos e ingenieros, no sobreviven. Y nosotros en el país número uno telúrico en el mundo, sabemos de terremotos, entendemos que una estructura rígida con creencias fijas, todo lo que es establecido, fijo, paralizado, está muerto. La parálisis es símbolo de la muerte, no de la vida. Lo que sobrevive solo puede ser aquello que está en constante evolución, igual que un río que fluye. Si tú paras un río, el río empieza a desarrollar una serie de organismos que hacen que esa agua ya no sea potable. Lo mismo le ocurre al ser humano, a las instituciones, a la misma naturaleza. Entonces, conscientemente podemos buscar esa flexibilidad, esa adaptabilidad. Y en base a eso podemos sobrevivir porque estamos en constante evolución, en constante movimiento. De hecho, cuando se habla de materia inerte, en apariencia es correcto, pero realmente no. Porque si una piedra, que no puede ser más inerte según nosotros, según como la definimos, una piedra, si la dividimos, llegamos al átomo, el átomo está con los protones y neutrones más o menos al centro, no es tan gráfico como generalmente se plantea, y luego los electrones, que son estos niños hiperkinéticos, o niñitos Ritalin, podríamos decir, que no paran nunca, y los electrones están girando. Entonces, no hay materia inerte, todo es vida, todo se mueve, y si no se mueve, entonces es una invitación para que eso capitule, para que eso termine. Es el apocalipsis de aquello, por ser rígido, no tiene movimiento, no tiene vida. Entonces, la mujer nos ha venido enseñando a través de los siglos todo esto, pero como el hombre sabía más, como el hombre
era el que se las sabía todas. Entonces descartaba estos principios femeninos, estos principios de vida. ¿Y quién puede saber más de vida que las mujeres, que cada 28 días son recordadas que tienen un cuerpo mediante la menstruación, lo cual las ayuda a bajarse al cuerpo, bajarse a las emociones, que se habla que el cuerpo es el sitio de las emociones, y bajarnos de la cabeza. Entonces los hombres no. Entonces podemos funcionar escondidos, por así decirlo, en nuestra intelectualidad y refugiados allí como una forma de escapar a sentir. Y si yo no siento, estoy en un estado cuasi psicótico, si se quiere, porque estoy totalmente escindido, estoy dividido. Nair quiere agregar algo. Sí, quiero agregar, desde la antroposofía, desde esta visión, nosotros en un tiempo éramos hermafroditas. Podemos pensar que ambos sexos estaban juntos. La antroposofía va a pensar desde las distintas filosofías de la humanidad, ¿bien? Y también nos habla de los tiempos cósmicos, desde los inicios de este cosmos y de los seres espirituales que somos. Pues bien, para la antroposofía, tomémoslo como que éramos polvo de estrellas todos. Y llegó un minuto en la polaridad en la cual se separaron los géneros, no para generar una guerra polar, sino para generar una complementariedad. Por lo tanto, tanto en cada hombre como en cada mujer, vive esa esencia que le es contraparte. Es decir, en las mujeres tenemos también nuestro lado masculino, llamamos ánimo, y para los hombres tenemos el lado femenino que llamamos ánima. ¿Qué es lo que siento yo que ha pasado con el patriarcado? A esta ánima se le ha castrado en lo masculino. ¿Por qué? Porque desde un masculino completo, desde un masculino sano, la guía de la sociedad no sería tan fácil como lo es con un masculino con su ánima castrada. ¿Qué implica esto? Que es más fácil controlar a la sociedad. ¿Por qué? Porque la parte masculina, protectora, generosa, que genera todo lo que nosotros también hemos visto desde lo masculino, ¿cierto? No podemos decir que solamente hay cosas negativas desde lo masculino, sino que este aplacar hacia los ámbitos de lo femenino, personalmente siento que ha sido también una estrategia de manejo, ¿bien? Porque es más fácil manejarnos desde una división. Entonces también desde este punto de vista, mi invitación es empezar a observarnos desde dónde estamos luchando, ¿bien? Y desde dónde entonces quizás nos podemos empezar a ver como complementarios, es decir, aprender y apoyarnos socialmente justamente en aquellas cosas que son valóricas, que podemos entregar desde nosotros hacia el otro, y también aquellas cosas que podemos aprender. Y yo creo que ese es un hilo conductor que nos podría devolver al ánima realmente. Entonces, la invitación es a encontrar en nosotros mismos también aquello que estamos viendo reflejado fuera. Y entonces desde ahí empezar un camino que nos lleve desde lo individual hacia lo social. Eso quería como para adornar aquello que habías conversado tú, desde donde lo ve también la antroposofía. Esta división de los sexos que también tiene el propósito en nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, no hay una diferenciación real de sexo. Quizás anatómicamente sí, pero los pares se manifiestan como seres o entes espirituales. Luego, con la pubertad, realmente vivenciamos esta dualidad o esta separación de los sexos. ¿Y a qué nos invita? A nuestro desarrollo del alma, del ánima. ¿Para qué? Para vincularnos desde la complementariedad. Y luego,
cuando ya empiezan los tiempos en los cuales decae el sistema, ¿cierto?, metabólico, motor, y entonces decae también lo sexual, nos encontramos nuevamente en este estado en el cual lo sexual ha dejado de tener esa importancia relevante, volvemos a ser seres netamente espirituales, seres humanos. Y desde ahí también pienso yo que es importante agregar esta visión, contarles de aquello. En relación a lo que decía Nair, algunos biólogos plantean que los primeros 4 meses son bisexuales. Uh-huh. Entonces, esos meses todavía no se sabe si es niño o niña, uh-huh, hasta que luego se aclara el tema, aunque no siempre. Hay niños o niñes, en realidad, que nacen hermafroditas. Uh-huh. Y en Estados Unidos los gringos que se organizan para todo son bien cuáticos. Pero es muy interesante porque hay una sociedad de personas hermafroditas allá. Y ellos plantearon incluso a nivel de derecho, a nivel de legislación, que no se decidiera al nacimiento, que era como ocurría antes, si el bebé o la bebé que venía con ambos órganos, digamos, masculino y femenino, que no ahí se decidiera cuál se iba a privilegiar. Porque algunos se hacía así, o sea, se hacía típicamente así, y luego con el paso de los años, los 15, 20 años, qué sé yo, ellos decían, no me gusta el sexo que me dio el médico al nacer, porque los operaban ahí inmediatamente, sino que ahora yo quiero ser el otro, el que no me dejaron ser. Entonces, hay un tema de bisexualidad, si se quiere, pero a nivel incluso orgánico, que se da, como decían, esos primeros 4 meses, y después quedamos, aunque después ya se define típicamente, ¿no? En la mayoría de los casos se define hacia uno u otro lado. Pero se queda ambas características a nivel de personalidad, por razones biológicas y hormonales, quedan presentes. Lo que ocurre es que la cultura nos hace que seamos muy definidos y muy típicos de un lado o del otro. Y ahora hay todo un movimiento también en el grupo LGBTG y todos los otros, en que dicen que el sistema binario no es algo que realmente corresponde. O sea que hay mucho más que hombre, mujer, que es lo típico, que ha sido lo típico a través de la historia. Entonces se incorporan nuevas versiones o nuevas orientaciones sexuales. Y esto se relaciona, si lo queremos llevar a lo psicobiológico, con temas hormonales y otros que están relacionados, porque todos no nacemos con el mismo, por así decirlo, porcentaje hormonal, sino que a veces hay un poquito más de un lado, un poquito más del otro. Pero bueno, todo eso nos lleva a lo que estábamos hablando en cuanto a qué pasa con el hombre, ¿no? Hay un movimiento de hombres de Robert Bly, si lo quieren buscar, B-L-Y. Él es autor de Iron John y varios otros libros. Y él plantea que el hombre está perdiendo en este estar confundido desde los años 60, 70, 80 y en el 90, que ya se formaron estos grupos de hombres. Pero no se trata de recuperar al macho perdido, no se trata de recuperar a la caricatura, o lo que podríamos hablar en términos junguianos de la máscara, sino que al revés, de ayudar a los hombres a que puedan ser más hombres, pero en el sentido inclusivo de su aspecto hemisférico, de su personalidad. Y eso lo puede entonces llevar a caminar de la mano con la mujer o de la forma que sea, con otro hombre o 2 mujeres, ahí no me meto, cada cual escoge, pero en un tema de respeto y dignidad, y no de avasallamiento, que es lo que hasta ahora ha ocurrido incluso a nivel del derecho. Las leyes obviamente han sido todas escritas por hombres y para los hombres.
un dato curioso, no sé si saben por qué se quemaban a las brujas en la hoguera durante la Inquisición, perdón, la Constitución. Con esto que todos los días escuchamos en la nueva Constitución, está mucho más en la mente que la Inquisición. Bueno, no, me refiero a a la Inquisición, que duró varios siglos. Se condenaba a estas mujeres a morir en la hoguera, quemadas vivas, porque sabían leer y escribir. Ese era su pecado, porque no le correspondía a una mujer meterse en esos temas, o sea, que cuide a los niños, que esté en la casa, que haga el aseo, la comida, etc. Y que atienda al marido, obviamente. Pero nada de andar leyendo, ni andar escribiendo, ni andar cuestionando cosas. Entonces, esa era la razón por la que se quemaban en la hoguera a las mujeres y se las calificaba de brujas. Bueno, afortunadamente los tiempos van cambiando y la mujer, de hecho en Chile, como dato curioso, hay más mujeres que hombres en las universidades. Entonces, claro, eso trae un cambio muy grande, muy, muy grande. El tema es que, no sé si a lo mejor no lo habían calculado los hombres, pero no lo veían venir. Y los ha pillado de sorpresa, aunque ya han pasado unas décadas en esto, pero los ha pillado de sorpresa y no saben cómo reaccionar. Y eso es lo peligroso, porque entonces reaccionan de una manera brutal, o se van para adentro, o se deprimen, o se ponen violentos, o empiezan a decir cosas que realmente no tienen ningún sentido, no tienen pies ni cabeza, como decimos. Pero el cambio está, el cambio es real, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Hay una pregunta acá de Susana González que dice: ¿pero qué hace ser a un hombre hombre y a una mujer mujer? ¿Cuál sería la cualidad que debiese definir esta separación? Bueno, más que separación, yo lo llamaría en un término más actualizado, una conjunción más que separación. Es decir, de qué manera podemos, por cursi que suene, tomarnos de la mano y caminar por un bien común. Uh-huh. De esa manera, entonces, no estoy yo queriendo rivalizar con ella y ella conmigo, uh-huh, sino que hay un bien común, hay un sentimiento de tribu, como decíamos antes. Imitemos a los chicos de los colegios, que hablábamos de la tribu. Ellos son tribales, ellos piensan en el grupo y no están bien hasta que todos están bien. Recuerdo que en Estados Unidos hablábamos de los pueblos originarios cuando estaba estudiando allá, y comentaban que hacían una reunión y hasta que todos estaban conformes no se terminaba la reunión, durara 3 horas, 3 días, lo que fuera. Nadie buscaba tener aliados para derrotar al otro lado, al revés. Busquemos todos ser aliados de todos, es lo que ellos plantean, que todos estemos conformes, que todos nos sintamos ganadores. De ahí lo que hablan el win-win situation, ¿verdad? El ganador-ganador, versus yo te quiero derrotar a ti o tú me quieres derrotar a mí. Eso inclusivo es una característica tradicional femenina. ¿Por qué? Porque la madre no puede pensar en darle la preferencia a un hijo y darle la comida y no darle de comer al otro. Si hay un pan, lo dividimos, si somos 4, en 4 partes. Pero ¿qué es lo que hacemos? Buscamos que yo me quede con el pan entero y que los demás pasen hambre, y a mí qué me importa. Entonces, claro, eso es típicamente el macho tradicional, y eso ya no puede ser. El mundo es cada vez más pequeño, somos 7.000 y tantos millones, y no hay cabida para la competencia en ese nivel. O nos unimos o bye bye, o sea, no hay mucha alternativa. Antiguamente, hace unos siglos, puede que sí, pero ya no hay alternativa. Y las condiciones están dadas para que eso se pueda dar. Es cosa de nosotros tomar la decisión. Ahora, algunos me preguntan muchas veces, ya, pero ¿cómo hacemos para ese cambio? Bueno, es bien interesante esa pregunta, porque si se fijan en cómo trabajan los políticos, esto alrededor del mundo, ojo, no es solo Chile.
Dicen hay que mejorar los caminos, los hospitales, la salud, esto, la educación, bla, bla, bla. Pero ninguno habla del único tema que realmente interesa. Que si eso cambia, cambia todo. Y es el ser humano, la persona. Entonces, es fácil de hacer, es simple, pero no es fácil porque nadie se lo plantea, no está en el horizonte de cada uno, en la visión de cada uno. Entonces, si se trabaja a nivel integral en lo físico, mental, emocional, espiritual, a través de la educación, que exista, porque en Chile no existe y en casi ninguna parte del mundo existe la educación, entonces se puede lograr algo así. ¿Por qué no existe la educación? Porque lo que hacemos es capacitación laboral. Yo quiero que tú trabajes 40, 45 años, te jubilas con una maravillosa FP y puedes vivir maravillosamente después de jubilado por unos cuantos años y bueno, ya serviste, así que bye bye. Bueno, la jubilación no es tan maravillosa como se planteaba, ni recibimos educación. Y esto planteado por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas encargada de educación, ciencia y arte. Entonces, educación, plantean ellos, es ayudar al niño a que encuentre lo que tiene dentro. Eso es lo que quiere decir la etimología de la palabra. Educatio o exducere, que es el origen de la palabra educación. Y la segunda que ellos plantean es promover el pensamiento crítico. Con esas dos premisas tenemos educación. Ninguna de las dos se cumple, por lo tanto, no tenemos educación. Lo que tenemos es capacitación laboral. Si hubiera educación de verdad, el mundo cambiaría en 1 o 2 generaciones. ¿Por qué no se hace, teniendo el conocimiento de que se puede hacer y las Naciones Unidas planteando cómo se podría hacer de una manera bien sencilla? Por la sencilla razón de que la gente despertaría, la gente sería más integral, haría preguntas, como muchas veces los niños, cuando hacen preguntas, ya cállese, déjese de molestar, no pregunte tanta cosa. Claro, el niño se le educa, no se le permite educarse. Entonces, de ahí surgen estas caricaturas, a raíz de la pregunta de Susana, de la caricatura del hombre y la caricatura de mujer. Un verdadero hombre, una verdadera mujer, y como decía, todas las otras orientaciones que puedan haber, aparte de lo típicamente binario, eso produciría una persona muy diferente, con esos 4 aspectos desarrollados, lo físico, mental, emocional y espiritual, desarrollados e integrados. La Gestalt habla de esto, de la integración de la persona. Por eso que dicen que el todo vale más que la suma de sus partes, ¿no? Uh-huh. Es decir, una persona integrada es mucho más valiosa que actualmente, como es el más del 90% de la población, totalmente desintegrados. El cuerpo por allá, la mente por acá, las emociones, quién sabe de dónde, la espiritualidad, bueno, eso, qué sé yo, pero no estamos integrados, no estamos funcionando como un todo. Uh-huh. ¿Querías decir algo, Nair? Sí, sobre esta primera pregunta, ¿qué hace a un hombre o a una mujer? Tenemos por un lado lo que es físico, tenemos por el otro lado lo que es hormonal y tenemos por otro lado lo que es sentimental o experimental, porque sabemos, ¿cierto?, que hay personas que si bien tienen un cuerpo físico masculino, sin embargo se sienten como mujer. Yo pienso que tiene mucho que ver también con la experiencia interna de aquello. Y también, vuelvo a la antroposofía, hablamos de esto de Marte y Venus, ¿cierto?, de esta polaridad. Y resulta que Marte está simbolizado por el metal hierro y Venus por el cobre. Resulta que los hombres tienen más cantidad de hierro en su sangre y las mujeres tienen más cantidad de cobre. Y además hay otra particularidad que los vuelve más complementarios aún, es que ambos participan de la alimentación celular. Entonces volvemos a la complementariedad de aquello.
Normalmente yo también, cuando identifico lo masculino o lo femenino, tiendo a no involucrarme tanto. ¿Por qué? Porque yo siento que soy un ser humano, que mi género es femenino, ¿me entiendes? Pero yo siento que tenemos que empezar a poder describirnos con un poco más de características que solamente soy mujer. Es un tema más amplio, somos todos seres humanos. Ahora, ¿desde dónde nos vivenciamos? ¿Dónde están nuestros puntos a evaluar? ¿Dónde están nuestros puntos para crecer? ¿Y dónde está realmente la complementariedad que el otro trae? Porque tampoco nos elegimos al azar. Normalmente elegimos aquellos patrones o temas o puntos que requerimos ver, que cada quien requiere cruzar. Entonces también los invito a esa observación, porque hay hombres que tienen también más porcentaje de cobre y por lo tanto también se sienten más mujeres que hombres. Bien, entonces yo creo que eso también es importante hoy en día desde las nuevas esferas o paradigmas que se están dando. Bien, cómo se considera cada quien, que tiene que ver con la G final de estas siglas, de que no hay realmente, no podemos dar por sentado aquello por lo que solamente estamos viendo físicamente. Claro. Mira, aquí está mi amigo Carlos Montero, pregunta, ¿qué hay que el hombre se hace hombre en el círculo del padre y la mujer se hace mujer en el círculo de la mujer? Es válida esa observación y plantea que esto viene de las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares son algo muy interesante con que venimos trabajando desde hace unos cuantos años y se refiere, hay algo que plantean como los órdenes del amor, como unas reglas básicas. Y una de las premisas es que nadie queda excluido, tanto los hijos que se engendran fuera del matrimonio, que dicho sea de paso en Chile, hoy día nacen más niños fuera del matrimonio que dentro del matrimonio, según las estadísticas. Entonces, nadie sobra, nadie es excluido. Generalmente en una buena parte de las familias hay personas que por diferentes razones, porque les ha ido mal en la vida, a lo mejor han tenido problemas legales, a lo mejor no tienen la orientación sexual que la familia desearía, etcétera, etcétera, quedan fuera. Y se pelean entre hermanos, se pelean padres con hijos, se pelean y no se hablan, y pueden pasar 20, 30 años y después no se acuerdan de por qué se habían peleado, pero uno les pregunta, me ha tocado ver eso, llega a ser incluso chistoso, aunque tremendamente triste a la vez. Y uno dice, oye, pero ¿por qué no te hablas con el Pepe? Bueno, es que resulta que él me hizo algo muy terrible. ¿Qué te hizo? Eh, Algo me hizo, pero yo sé que me hizo algo muy... ¿No te acuerdas? Bueno, eso no importa. No se acuerdan por qué llevan 30 años sin hablarse. Entonces, esa exclusión es una regla básica en constelaciones familiares que plantean que nadie queda excluido. Entonces, excluyendo gente, exiliándolos de la familia, del grupo, del clan, de la tribu, claro, es un castigo horrible. Y lo único que se está buscando es generar más dolor, aunque conscientemente no se diga, abiertamente no se plantee. Y claro, el hijo aprende de su padre, la niña aprende de su madre y también aprenden cruzado, por así decirlo, el niño de la madre y la hija del padre, pero cuando no está el padre, que es generalmente el que falta, hay una gran cojera ahí en el desarrollo de la personalidad que complica todo el acontecer de esa persona, específicamente o principalmente del hijo hombre. Y después puede empezar a buscar caricaturas, como decíamos, lo que Jung llama la máscara, ¿no? Hay tanto en la sombra, sombra es todo aquello que escondemos, es todo aquello que tapamos, porque no tiene un aplauso social, no tiene halago de parte de los grupos en los cuales nos movemos. Por lo tanto,
empezamos a hacer cosas raras, nos ponemos un poco soberbios, nos ponemos violentos incluso, comenzamos a acumular lo que sea, dinero o mucha información, o trabajamos mucho, o bebemos mucho, o entramos en el camino de la droga, lo que sea. Pero entramos en diferentes formas de adicción, tanto químicas como de comportamiento, debido a este vacío que llevamos. Por lo tanto, es muy peligroso cuando el padre falta, y generalmente falta mucho. Es el padre el que se va, el que no está, o si está, está solo físicamente, pero no emocionalmente, porque a los hombres nos cuesta más la parte emocional. Uh-huh. Por lo tanto, sí, es muy bonito el trabajo que se hace en constelaciones para ir sanando eso, ¿no? Luego Rodrigo Yarse plantea que estamos entrando en la era de Acuario, que es el péndulo, que estamos como sociedad y que va hacia el lado femenino. Sí, hay un mayor sentir en nuestro acontecer cotidiano y eso se está viendo. Se permite que el hombre llore, se permite que el hombre sienta, y cada vez más. Hablan aquí de la presencia del padre también. Hay por ejemplo, en Estados Unidos, y acá ocurre también en algunos sectores, allá la población afroamericana, hay mucho padre ausente. Por eso que el personaje fuerte en la familia afroamericana es la mujer, es la madre. Y ella es la que saca adelante a la familia, está ahí con sus hijos, trabaja en lo que sea, los alimenta, los educa, qué sé yo. Porque los hombres van y vienen. El hombre afroamericano tiene una vida muy poco digna, es muy humillado por el establishment blanco, ¿no? Se le cierran las puertas en todos lados por nada más su condición étnica, su condición racial. Y eso lo lleva a ser mirado también en menos por su propia mujer, la madre de sus hijos. Hay todo un tema ahí de una forma de rescatar, si se quiere, al hombre, porque en cierta manera la mujer tiene más habilidades, y la razón, aparte del tema físico que hablábamos al comienzo, creo que el hombre ha tratado mal a la mujer por miles y miles de años por el miedo que le tiene a la mujer, por el poder que tiene. Piensen ustedes que el hombre con 3 minutos, si es que, y hoy día a través de laboratorios, hace una fecundación, pero luego la mujer tiene al bebé por 9 meses y es ella la encargada de engendrar y dar a luz a ese niño. Entonces ella es la que está a cargo de la reproducción. Entonces ese temor del hombre, ese complejo de inferioridad, y esto lo vemos como complejo de inferioridad en diferentes grupos humanos, lo ha llevado a querer buscar la represión de la mujer, y lo ha logrado efectivamente por miles y miles de años. Pero ahora eso está cambiando, o sea, es un momento histórico trascendental. Y al ocurrir, claro, no entiende nada, porque todo lo que ha sido en este minuto ya no es. Entonces, con dientes y uñas, muchos quieren quedarse en el paradigma antiguo, pero ese ya no es, ese fue. Y lo que queda es como un reflejo del ayer, si se quiere. Y de allí que la lucha, o lo que llaman la brecha generacional, sea tan fuerte. Y repito, más en especial de las niñas que de los niños. Por eso que las chiquititas de 3, 4 años son tan paradas en la hilacha. Y uno dice, pero mijita, tranquilícese, no todo va a ser a su gusto. No, es que yo quiero eso, ¿ya? Y es una cosa maravillosa de ver. Claro, los padres que tienen que vivir con eso todo el día se vuelven locos. Pero es maravilloso porque las niñas vienen con una fuerza tremenda y no aceptan que no se haga lo que ellos digan. Claro, se pasan un poquito rosca muchas veces y se transforman en dictadoras, pero es una etapa hasta que se vayan acostumbrando de ejercer el poder. Pero todo aquello que tienen hijas, sobre todo si son chiquititas, lo ven. Y es una cosa increíble. Entonces, ¿de dónde saca esa fuerza? Dice uno, ¿de dónde saca para hacer esas preguntas? ¿De dónde saca, no sé, esa persistencia en conseguir lo que quiere? Bueno, y al final se sale con la suya. Por eso que desde hace unos años, de los años 60, 70, más o menos se habla de los niños índigo y cristal. Uh-huh. Y también de los diamantes después, pero eso ya es otro tema.
pero los índigos son peleadores y los cristal te conversan y al final te convencen. Entonces te explican las cosas y los papás quedan pero terriblemente frustrados porque se les acaban los argumentos y el niño, el cristal, en ningún momento levantó la voz, rompió algo, derramó la leche, nada. Mira, le dice, te voy a explicar que tal y tal, parece que tuviera 80 años, fuera un viejo sabio, pero tiene 4, 5, 8. Y dice, pero ¿de dónde este niño saca toda esa información? ¿Cómo puede explicármelo tan claramente? ¿Por qué no me lo explicó mi padre? Bueno, el padre no tenía esas habilidades, eran otras generaciones. El padre me refiero. Entonces, es maravilloso lo que está ocurriendo y bueno, necesitamos adaptarnos, como decíamos, ¿cómo era? Renovarse o morir. Exacto. Quiero comentar, sí, hay una pregunta de Susan que habla sobre la actitud del hombre, que ya no tiene el lugar imprescindible, y yo considero que sí lo tiene. Bien, no es que sea imprescindible y no es que esté solo en el mundo, el punto es que debemos reinventarnos, pero no desde un imaginativo, sino siento yo desde la honorabilidad, y eso es un lugar que permite también que lo femenino surja en lo masculino, volver a conectar con aquellos puntos importantes que son para la humanidad, no desde el que me separo de aquellas, sino que cómo contribuyo desde lo que puedo entregar. Y yo también pienso y siento que no podemos llevar a una evolución o a una nueva visión de lo masculino basándonos solamente en lo que dictamine lo femenino, porque nos encontraríamos en poco tiempo frente a una revolución. Debe nacer desde lo masculino, pienso yo. Debe nacer desde lo masculino, desde donde entonces también nosotros nos llevamos a estos hitos que sí tienen que ver con la masculinidad, que son la responsabilidad, la honorabilidad, la coparticipación. Es un gusto tener a los hombres resueltos, y no es algo que no se dé, es algo que quizás no tocamos y no apoyamos como deberíamos apoyar. Entonces vuelvo a repetir también la invitación de crear, de pensar y de llevarnos aquello que sí queremos ver, porque de todo lo otro también tenemos bastante, entendemos que no queremos ver, pero entonces llevarnos a, y esas preguntas deben surgir en lo individual para que podamos manifestarlo. Pienso yo al respecto. Claro, y bueno, ese andar de la mano, ¿no? Aquí Susana Arancibia nos cuenta, el despertar femenino llega para equilibrar la fuerza del patriarcado y juntos la energía masculina y femenina realizarán el salto evolutivo de la humanidad para una conciencia planetaria. Claro, lo que hablábamos también de las constelaciones, que nadie quede fuera. El peligro es cuando la tortilla se da vuelta, y eso ocurre en la mayoría de las revoluciones. La francesa, que es la típica que generalmente se cita, hizo grandes cambios muy positivos, pero también, como dicen, muchas revoluciones se comen a sus propios hijos. Claro. Entonces, al final, lo que habían hecho la revolución a través de Robespierre fueron decapitados, ¿no? Entonces, tampoco se trata de eso. No. Leonardo dice, mi amigo Leonardo Valencia dice, sí, admiro gratamente ese ímpetu e independencia de mi hija. Es muy fuerte. Hoy ser niñita es ser una persona fuerte y decidida. Ella tiene 12 años. Claro. Bueno, Alvar plantea como comentario, me llama la atención que sean las nuevas generaciones que tengan esta nueva visión, siendo que el sistema educativo, entre comillas, está nefastos. Da esperanzas al menos. Bueno, ahí lo que se ha producido es que los chiquititos, los escolares, digamos, hacen una educación paralela. Reciben lo que el Ministerio de Educación dice que deben recibir, que es básicamente indoctrinación,
y luego ellos en paralelo a través de internet, las redes sociales, los grupos que ellos tienen, incluso cuando hacen videojuegos, están chateando y se están informando, oye, fíjate que escuché de esto, lo otro, bla, bla, bla. Entonces hacen un crecimiento personal fuera del colegio, lo que de cierta manera es absurdo y una pérdida de tiempo, porque el ideal sería que ocurriera en el colegio y que el sistema educativo fuera realmente educación, que fuera metodologías tales, hay muchas que se podrían mencionar, pero metodologías tales que promovieran el desarrollo de la persona de manera integral, tanto de los niños como de las niñas. Pero claro, no es eso, como decíamos antes, es capacitación laboral. Sí, Marcela nos habla de que es difícil comprender el concepto de honorabilidad cuando tenemos ese dolor profundo transgeneracional de nuestras antepasadas. Y ahí yo también invitaría, porque esto no es no es de quién gana, ¿cierto? Lo hemos estado conversando, y tampoco es quitar toda responsabilidad, sino que qué hacemos con las generaciones vivas, qué hacemos con las personas que realmente nos está interesando en el individual llevarlo al colectivo. Y yo siento que la palabra honorable como concepto es una palabra que podemos adoptar quizás desde lo masculino sin caer, ¿cierto?, en caricaturas al respecto, porque también depende de mi propia coherencia y también depende de mis propias capacidades. Es por ello que lo toco como concepto. Creo que es un concepto bastante redondo, porque no implica el género, implica el ser. Y al poder ser consecuente, a lo menos sé que si la embarro con todos. Entonces tengo un grado de responsabilidad en aquello. No simplemente me estoy dejando llevar hacia eso. Ahora, hablamos y hemos notado que las mujeres gritaron en un momento con el Me Too, y claramente desde antes, ¿cierto? Esto no es un proceso que se haya dado solamente ahora, pero sin embargo las mujeres, al empezar a explayar sus heridas, se empezaron a dar cuenta que no estaban solas. Y creo que ese proceso es un proceso que ahora también le va a corresponder a lo masculino. Darse cuenta de en todas las cosas, por lo menos emocionalmente, la castración es tremenda porque son seres humanos. El sentimiento es una característica de ser humano. Y hay muchas heridas en lo masculino que guardamos bajo la alfombra, como que no acontecen. Y yo pienso que una vez que esas heridas se empiezan a liberar realmente, desde la concepción de que realmente también hacia ese lado de la humanidad hay tremendas heridas, también podemos empezar un proceso de sanación. Pero mientras no empecemos a aceptar y a mirar esas heridas, que no es comparar quién ha sufrido más, porque entendemos quién ha tomado ciertos beneficios. Aquí no estamos comparando, se trata de llegar a esta igualdad, a esta fraternidad también, que nos invita a una libertad de la humanidad. Y esa libertad no puede ser realmente llevada desde una lucha de poder entre pares. Desde dónde lo veo yo en cuanto a lo que es ser honorable y tu conversación, o hacia dónde querías ir. Bueno, aquí dice Clifton Kleinman, el honor es digno y empático. Claro, ahí viene el sentimiento de acoger, ¿no? De incluir. Luego Eduardo nos invita a un proyecto que se llama Diálogo de Hombres. En caso que a alguien le interese, diálogodehombres@gmail.com. Luego Susana, nuestra amiga Susana Lancibia, dice: como profesora comparto lo que dices, no hay educación porque no hay conexión con el mundo actual. Se entrena otras cosas y los niños están haciendo su propio mundo paralelo desde muy chicos. Bueno, y eso los salva y eso les permite hacer el salto evolutivo. De lo contrario, seguirían repitiendo. Hay un gran teórico en psicología que se llama James Hillman, y él plantea que cada generación es más evolucionada que la anterior.
Entonces la pregunta que siempre me vengo haciendo en el mundo académico y todo eso, es por qué entonces los menos evolucionados le dan clases a los más evolucionados. ¿No debería ser al revés? Porque claro, el mundo lleva un proceso evolutivo, o sea, hoy día hay esclavitud en algunas partes, pero cada vez menos. La violencia intrafamiliar ahora está dentro del derecho y se educa al respecto, y así una serie de garantías. La mujer tiene derecho a voz y voto, no en todas las instituciones, desgraciadamente, pero hay un proceso evolutivo, o sea, hemos ido avanzando. Entonces, si las generaciones menos evolucionadas le van a dar clases a los más evolucionados, eso es el mundo patas para arriba. Pero bueno. Pero Blas, yo pienso en ese punto que también tiene que ver con un concepto que se está abriendo, que es las generaciones vivas, en las cuales el respeto está fluyendo, ¿cierto?, desde lo mutuo. Porque si bien estas generaciones nuevas son más evolucionadas, sin embargo, dependen del camino anterior. Toda célula depende de una anterior viva. Y eso es algo que también siento yo que es importante rescatar, ¿bien? Porque podríamos estar también en otros momentos de la historia si aquellos sucesos no hubieran acontecido. Entonces, estamos en un nivel en el cual generaciones vivas pueden quedarse sentados esperando a que la afuera cambie o tomar los impulsos de aquello. Y entonces eso también siento yo que tiene que ver con el honor. Primero, no hacer al otro lo que no me gustaría que a mí me hicieran. Y eso también tiene que ver con el honor. Porque así como me conozco, me cuido, me amo y me respeto, puedo entregarle al otro algo de igual calidad, que tiene que ver entonces con conocerme a mí mismo y con entregar aquello que realmente aporte hacia afuera. Y entonces cambia esta visión, ¿cierto?, de ganarte, de luchar, porque siempre en una guerra salen heridos y tenemos pérdidas tremendas. Y es muy distinto cuando hablamos desde la colaboración. Entonces seguramente yo honorablemente aquello que pienso, siento y manifiesto, puedo comunicarlo hacia ti sin querer ganarte. Y en ese punto pienso que podemos empezar a apoyar relaciones, solamente con aquello. Me parece que esto me está doliendo y quizás no tiene que ver contigo, sino que lo estoy proyectando. Porque como en relaciones eres mi espejo, puede salir perfectamente mi sombra. Y entonces cuando miramos aquello que estamos jugando fuera, muchas veces nace también el honor al respecto, pienso, como para apoyar aquello que comentabas. Claro, claro. Alejandra Lizalde hace un comentario acá, muy necesario equilibrar en cada ser el llamado aspecto femenino y masculino interior, el yin yang, el nuevo ser humano, claro, promover lo colaborativo, ¿no? Luego Clifton Kleinman dice, además de depender del camino anterior, los niños necesitan aprender a localizar a medida que crecen sus impulsos emocionales, motores, anímicos. Y ahí opino yo, el adulto debe guiar y dar la estructura, pero siempre considerando la naturaleza de cada estudiante y teniendo conciencia de que él también me enseña a mí, pero yo administro por el momento, claro. Sí, el tema es que considerar a los ancestros es maravilloso. El tema es si es que los ancestros me están obligando a repetir lo que ellos han hecho por miles de años. Entonces, claro, ahí se complica la cosa. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo? Que podría ser otra forma de yin-yang, digamos. Entonces, escuchar a los ancestros, pero también que los ancestros tengan la responsabilidad de desarrollar sabiduría, lo que sea que eso significa para cada uno, pero no que me impongan cosas a la fuerza. O sea, cuando yo fui al colegio las cosas eran bien diferentes en esa época, pero era, o sea,
la letra con sangre entra, entonces Claro. no había mucha opción. Veo a un compañero de colegio ahí presente que se acuerda de esos tiempos. Entonces, claro, ahora afortunadamente han cambiado, pero igual se sigue uniformando a los niños, es decir, todos iguales, como la leche homogeneizada, todas las moléculas de leche iguales. Entonces, no se les da espacio para su propia expresión. Pero bueno. Un punto, Vlad, yo sé que vamos Sí. cerrando, pero al respecto de esto, y que es un tema que tú también has tocado, justamente aquel infante y aquel adolescente que crece tiene la misión también de abandonar aquello que se le ha forzado y tomar su propio camino de libertad. Es algo que nos atañe como ser humanos, la libertad, pero también se requiere educar a que realmente mi libertad tiene el límite donde yo afecto la libertad del otro. Entonces, yo propuse este tema también porque tiene que ver con cómo nos llevamos socialmente a aquello, no esperando que el otro cambie para ver los resultados, sino que impulsándonos a aquello. Que me parecía interesante como aportarlo también. Bien, traemos información, pero también somos libres de crear lo que queremos ver, y eso me parece importante como impulso. Muy lindo juntarse, muy lindo hacer estos encuentros. Estamos poniendo un granito de arena en esta enorme playa que queremos construir de manera mancomunada, de manera comunitaria. Nuevamente gracias a Nair por la idea, por la invitación. Lindo verlos y verlas. Muchas gracias. Gracias por todo, un abrazo grande, un beso. Y la invitación es que ustedes también lo conversen, ¿bien? En sus grupos, que llevemos estos temas a palestras. A ver si de repente vemos eso que sí queremos ver. Okay. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, chao, chao. Gracias a todos. A todos y a todas. Muchas gracias por participar.